Hola, es un gusto que me haga el favor de recibirme la maestra Susana Jacome García en esta plática de los derechos humanos de las personas LGBTI. La maestra Susana es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, y es maestra en Educación Sexual por el Centro Integral en Sexualidad y Educación del CISES de Jalapa, Veracruz. Autora de la novela Piel no miente, Mayela, una mujer transexual. Es también guionista y directora del cortometraje Adiós hombre, adiós merecedor del primer lugar en la categoría Animación del tercer Festival de Cortometraje El Cine en las Calles. Desde el 2010 hasta el 2012 colaboró en el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU de la Universidad Veracruzana, mediante la impartición de los talleres Combate a la Homofobia y Discriminación y Violencia de Género, dentro del programa Vive sin Violencia. Fue coordinadora regional de la zona sur de la organización AIDS Healthcare Foundation y colaboradora del Instituto Municipal de las Mujeres en el programa de prevención del VIH. Ha participado en diferentes organizaciones en programas encaminados a la aceptación de niñas y niños trans en el ámbito escolar y en la prevención de embarazos adolescentes no deseados. Durante el 2015 y 2016 condujo el programa de radio semanal Sexo en las Rocas, transmitido por Radio Teocelo. Forma parte de Educación y Comunicación en Sexualidad, hace Ecosex, y creadora de materiales didácticos utilizados como auxiliares en la educación sexual. Muchas gracias, maestra. Al contrario, gracias por la invitación a participar en esta emisión. Maestra, ¿qué son los derechos humanos para usted? Pues los derechos humanos son, digamos que garantías que cada ser humano, por el solo hecho de serlo, tiene el privilegio de disfrutar. Es decir, podemos pensar en una serie de aspectos a los que podemos tener o no acceso, pero lo que consideramos como derechos humanos son el mínimo que nos hace falta para poder llevar una vida con dignidad. Yo creo que ese sería para mí el asunto de los derechos humanos. Son las mínimas garantías que como seres humanos tenemos valga la redundancia, derecho de disfrutar para llevar a cabo una vida digna. ¿Qué significa para usted LGBTI? Bueno, LGBTI son las siglas que describen lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales. Y es lo que conocemos como diversidad sexual o incluso diversidad sexual y genérica, siendo un poquito más amplias en este término, y tiene que ver con la manera en que vivimos nuestra sexualidad. Tengo aquí este material que se llama Identitómetro porque nos ayuda mucho a entender estas condiciones. Históricamente se ha manejado el esquema de soy macho, soy hombre, me tienen que gustar las mujeres, o soy hembra, soy mujer, me tienen que gustar los hombres. Es decir, son tres ejes que componen la identidad sexual de las personas. Este es un planteamiento que hace un sexólogo mexicano, Guillermo Núñez, y que habla a partir de estos tres elementos, sexo, género y deseo, cómo nos vamos constituyendo. El sexo es aquello que tiene que ver con lo biológico, es decir, mis cromosomas XY o XX, mis órganos sexuales internos y externos, las hormonas, las características sexuales externas, una serie de características, todas ellas que tienen que ver con el cuerpo y con la biología. El género es una construcción psicosocial y cultural, y eso nos hace hombres y mujeres. El sexo nos hace hembras o machos, y el género hombres y mujeres. Y tiene que ver con cómo cada cultura va desarrollando y va imponiendo incluso ciertas pautas de comportamiento y ciertos roles a hombres y a mujeres.
Y esta es una convicción profunda de cada ser humano que descubre entre los 2 y los 4 años de decir, bueno, yo soy hombre o soy mujer. Y el deseo es quién me atrae, por quién me siento atraída, atraído en términos afectivos y en términos eróticos. Es lo que conocemos también como orientación sexual, y entonces me pueden gustar los hombres, me pueden gustar las mujeres o ambos. Ahora, lo interesante del esquema que plantea Guillermo Núñez es que, a diferencia de los esquemas tradicionales, no hay una interrelación entre cada uno de los ejes. O sea, el esquema tradicional me dice que, lo que decía, si nazco con un sexo, necesito tener un género y una orientación sexual definida. Y también nos dice el esquema tradicional que son opuestos, como dos caras de una moneda, es decir, o soy hombre o soy mujer, o soy macho o soy hembra, o me gustan los hombres o me gustan las mujeres. Y Guillermo Núñez dice, no, vamos a verlo desde otra manera, vamos a verlo como un continuo. Y entonces esto es lo interesante de este material, que aquí viene por ejemplo el sexo, y entonces bueno, en los extremos están machos o hembras, pero pues hay muchas condiciones intermedias, o sea, podemos pensar, por poner un ejemplo, basándonos en características sexuales secundarias, digamos, pues una mujer como Ana Gabriela Guevara, que pues es muy fuerte, musculosa, quizá para muchos puede tener una voz un poquito gruesa, bueno, a lo mejor no sería una hembra así al 100%, estaría mejor como por acá, ¿no? A diferencia de una Marilyn Monroe, que bueno, pues estaría casi en el extremo. O sea, esto es muy flexible. Ahora, hay algo bien interesante. Como decíamos que es un continuo, pues puede haber personas que estén en el medio, incluso en el ámbito sexual, biológico. Y serían las personas intersexuales. A lo mejor estamos empezando desde el final, pero bueno, en estas siglas LGBTTI, la I es de intersexuales, que en alguna ocasión fueron llamadas como hermafroditas, pero que bueno, es un término un poquito peyorativo. Y hoy se habla de personas intersexuales, y son aquellas que nacen con características sexuales, biológicas, confusas o ambiguas de acuerdo al estándar convencional. Es decir, que pueden nacer con un pene y con testículos, pero en lugar de tener una próstata como los órganos sexuales internos, pueden tener un útero o pueden tener ovarios. Y entonces en la adolescencia, en la pubertad, estas personas que aparentemente son machos, pues van a desarrollar características sexuales de hembra, van a desarrollar senos un poquito más desarrollados, caderas anchas, no les va a cambiar la voz, no les va a salir vello facial, etcétera. Serían personas intersexuales. Hay 84 condiciones de intersexualidad. Hay algunas que se detectan en el nacimiento, ¿no? Que por ejemplo, pues pueden nacer con pene y un conducto vaginal, ¿no? Y a veces, bueno, no se sabe cómo abordar estas condiciones durante mucho tiempo, y todavía en la actualidad hay lugares en donde a estas criaturas se les hace una cirugía para definir, y bueno, esto es totalmente reprobable, ¿no? Incluso la ONU ha hecho recomendaciones para que se eviten este tipo de prácticas, porque pues lo único que hacen es mutilar a las personas y alterar su corporalidad. Entonces, pero esto se hace por este esquema tan rígido que decía, donde forzosamente se tiene que tener un sexo definido para a partir de ahí asignar un género y asignar una orientación sexual. Entonces, esto sería el eje del sexo. El eje del género es mucho más flexible porque no tiene que ver con cuestiones biológicas, sino con cuestiones culturales. Y esto lo vemos muy claramente en que no es lo mismo ser hombre o mujer hoy en día que hace 100 años o hace 200 años, por ejemplo, ¿no? La ropa, las actividades, ¿no? Hoy hay muchísimas mujeres que van a la universidad. Hace 50, 60 años éramos muy pocas, ¿no? Las que tenían acceso a la universidad. Entonces, ha ido cambiando. Dice Guillermo Núñez que es un continuo en cuyos extremos, en el caso del sexo están machos y hembras, y en el caso del género, en los extremos están hombres y mujeres. Y también hay personas que pueden vivir una sexualidad, a lo mejor no con una masculinidad tan fuerte o tan definida,
y entonces a lo mejor estarían un poquito pues más para acá, ¿no? O mujeres que son muy, muy femeninas y que, bueno, así desde el arreglo y las medias y el tacón, el maquillaje, bueno, estarían para acá, por acá. Pero también hay personas que llamamos andróginas, que tienen una expresión un poquito neutra, un poquito de las dos, bueno, pues estarían por acá. Aquí es interesante porque, como decía hace rato, la identidad de género se descubre a edades muy tempranas y es totalmente independiente del sexo. Sí, la gran mayoría de los machos son hombres, la gran mayoría de las hembras son mujeres, pero hay personas que no, hay personas que dicen, no, pues sí, yo nací con pene, testículos, con cromosomas XY, soy macho, pero me asumo como mujer. Y no es que quiera ser mujer, ni que me sienta mujer, tengo la convicción de ser mujer. Y entonces, bueno, voy a vivir como mujer, aun cuando mi sexo sea macho. Y la orientación o el deseo, aquí hablo de ginefilia, si me gustan las mujeres, o de androfilia, si me gustan los hombres, y también es muy variable, es un continuo en donde pueden gustarme exclusivamente las mujeres. Y yo no me voy a ver atraída eróticamente ni efectivamente por un hombre, sino solamente por mujeres. Pero puede ser que a lo mejor, pues sí, me gusten un poquito los hombres, entonces bueno, a lo mejor estoy más por acá. O que digan, no, a mí tanto hombres como mujeres me gustan y me encantan. Y entonces estaríamos aquí, en medio. Y estaríamos hablando de personas bisexuales, que es la B de esta LGBT. Entonces, resumiendo, por ejemplo, si yo, que es mi caso, yo soy macho, aunque pues he tenido tratamientos hormonales, me he hecho depilaciones láser, a lo mejor ya estoy un poquito más lejos del extremo, pero mi identidad de género es femenina, aquí estoy, y me gustan las mujeres, aunque me pueden gustar algunos hombres. Entonces, esta sería mi identidad. Y no tengo que estar, como decía al principio, en este punto o en este punto, que son las únicas opciones que el esquema tradicional nos indica. Entonces, aquí estaríamos hablando de una mujer transexual, ¿no? Que es también estos términos, homosexual, transexual, bisexual, etcétera, etcétera, pues están dados precisamente para distinguir a quienes nos alejamos de este esquema convencional, ¿no? Yo simplemente sería un macho mujer que me gustan las mujeres, pero bueno, como supuestamente tendría que ser macho hombre y gustarme las mujeres, entonces la sociedad dice, no, pues eres una mujer, pero eres una mujer diferente y me ponen el apellido transexual. Pero al final soy una mujer como cualquiera, no soy hembra, no me puedo embarazar, no puedo parir, pero soy una mujer. Entonces ese sería la T de transexual. Ahora, esto también tiene cuestiones, por ejemplo, de expresión, o sea, una cosa es la identidad y otra es la expresión de género. Puede haber hombres, de hecho los hay, que dicen, bueno, yo soy macho, yo soy hombre, pero de repente me gusta expresarme como mujer, ponerme una falda, un vestido, maquillarme. Estaríamos hablando de personas travestis, que tienen una identidad de género masculina, pero que eventualmente se expresan desde el ámbito femenino. O al revés, mujeres, hembras, mujeres con identidad de género femenina, pero que eventualmente se expresan desde lo masculino. Serían personas travestis. Ahora, la diferencia entre transgénero y transexual es que a mí no me gusta mucho porque si decimos que son ejes independientes, pues no tendría nada que ver si yo quiero operarme o quiero modificar mi cuerpo, que sería el eje del sexo, para mi identidad. Pero bueno, se maneja mucho que la persona transexual es aquella que busca cirugías para corresponder con el sexo que supuestamente tendría la correspondencia con el género. Es decir, si yo soy una mujer transexual, si mi identidad de género es femenina, pero yo nací con pene y testículos, entonces me voy a operar para estar más cerca de ser una hembra. Que esto además es imposible porque por más operaciones que yo me haga, no puedo cambiar mis cromosomas. En este momento no hay operaciones que me permitan tener un útero, por ejemplo, o unos ovarios o embarazarme, entonces no puedo llegar a ser una hembra al 100%. Pero bueno, esa sería la diferencia entre transgénero y transexual. Y bueno, pues entonces estaríamos hablando, nos faltaría la L y la G. La L sería una hembra que se asume como mujer, pero que, perdón, sí,
pero que le gustan las mujeres. Estaríamos hablando entonces, una lesbiana es aquella hembra mujer que le gusten las mujeres. O también una mujer transexual que le gusten las mujeres sería una mujer transexual lesbiana. Y un hombre gay u homosexual, pues ese es un hombre con identidad de género masculina que tiene gusto por los hombres. Y cuando el gusto es por ambos, bueno, pues estaríamos hablando de persona bisexual. Entonces, ya para terminar con esto, es bien interesante cómo este esquema nos permite abarcar toda la realidad, no únicamente el hombre heterosexual, la mujer heterosexual, sino toda la diversidad. Y si combináramos únicamente tres elementos, es decir, macho, hembra, intersexual, hombre, mujer, andrógino, gusto por mujeres, por hombres o por ambos, las combinaciones posibles que nos dan esos tres elementos, a partir de los tres ejes, son 81 combinaciones. Y el esquema convencional solamente nos limita a 2 combinaciones. Y esto, bueno, es terrible, ¿no? Yo cuando doy las pláticas digo, es como si como si nos obligan a jugar fútbol usando solamente el área chica, ¿no? Cuando tenemos todo el campo. Entonces, bueno, así a grandes rasgos, esta sería la diversidad sexual. Maestra, ¿las personas LGBTI tienen y se sienten protegidas por los derechos humanos? Muy poco. La verdad, ha habido avances, ¿no? Bueno, este año se cumplen los 50 años de la redada de Stonewall, un bar de Nueva York, un bar de la diversidad, donde se reunían gays, lesbianas, trans, y constantemente había redadas. Y en junio de 69, pues dijeron ya basta, y entonces llegó la policía a querérselos llevar, y se resistieron, y bueno, hubo un conflicto. Y a partir de ahí nace lo que conocemos como, en un principio se llamó el Movimiento por el Orgullo Gay. Después, bueno, se fueron incorporando porque, bueno, pues no solamente eran gays, también lesbianas, trans. Y se empezó a hablar ya de los derechos humanos de la diversidad sexual. Y hoy en día, bueno, pues ya hay algunos lugares, hay varios países en donde se reconoce, por ejemplo, el matrimonio entre personas homosexuales. En México, pues solamente en 8 o 9 estados me parece que esto es posible. Hay muchos países también en donde ya es posible que una persona transexual, transgénero, pueda modificar sus documentos para que correspondan. Es decir, yo soy una mujer transgénero y me llamo Silvia, pero cuando nací me pusieron Juan, bueno, pues yo quiero vivirme como Silvia. Entonces, bueno, puedo acudir a modificar mi nombre y mi género en el acta de nacimiento. Pero en México solamente en la Ciudad de México, en Nayarit y en Michoacán es posible, en el resto de la República no es posible. Otros derechos, lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Las cirugías a personas intersexuales cuando son recién nacidas y cuando no tienen la posibilidad de decidir si quieren o no la cirugía, pues también es un derecho que se violenta. Entonces, sí, ya hay algunos derechos, pero todavía falta muchísimo. ¿Presentan rechazo las personas LGBTI a sus derechos humanos? Pues sí, como les decía, en muchos lugares se les impide el acceso a estos derechos. Incluso hay países en donde se condena abiertamente a las personas homosexuales o trans. Hay países en donde ser homosexual puede ser motivo de cárcel o incluso pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, y además el rechazo social, que eso también, ¿no? Por ejemplo, el derecho al trabajo, pues se nos impide muchas veces a las personas de la diversidad sexual por el solo hecho de ser diferentes. Se dice que en México estamos en el punto de la comunidad LGBTI, en un punto de homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia. ¿Cómo cree que se combatería esto? Con educación sexual, que ese es un punto que desgraciadamente hemos ido muy despacio en México. Ha habido muchos intentos desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, ya había intentos por incluir la educación sexual
en el sistema escolar, la educación pública. Sin embargo, bueno, los grupos conservadores se organizaron e impidieron esto. Y lo han seguido haciendo reiteradamente. Entonces, aun cuando ya hay educación sexual en las escuelas, es mínima y no empieza desde el principio. Tendría que ser esto desde preescolar. Y no solamente para la aceptación de la diversidad sexual, sino también para evitar embarazos en la adolescencia, para prevenir abuso sexual en la infancia. En fin, la educación sexual tiene muchísimos elementos y muchísimos beneficios para la población. Eso sería lo fundamental, una buena educación. Y lo otro, pues leyes que garanticen, por ejemplo, ya hay una ley contra la discriminación, ya incluso yo misma he puesto algunas quejas ante CONAPRED cuando he sido violentada en mis derechos por ser trans y bueno, han respondido a mi favor, ¿no? Pero pues mucha gente los desconoce y sobre todo en el día a día, que eso es lo más grave, ¿no? En el día a día se violan estos derechos. Y es muy difícil también, ¿no? Decir, bueno, si a mí, por ejemplo, y este es un caso muy particular, bueno, pero seguramente muchísimas personas lo han vivido, muchísimas personas trans, cuando busco rentar un departamento, pues he tenido experiencias en las que ya estoy a punto de firmar el contrato y resulta que pues llegó un primo que vivía en Oaxaca y pues se lo van a rentar o que algo pasó. Y claro, no hay manera de demostrar, o sea, yo cómo voy a CONAPRED decir me impidieron rentar este departamento por ser trans, es muy difícil demostrarlo, pero la discriminación, desde luego, y la transfobia como la homofobia existe, desgraciadamente. Estamos a punto de cumplir casi 29 años en que la homofobia se elimina de la lista de la OMS como una enfermedad. La homosexualidad. La homosexualidad. Uh-huh. ¿Qué opina de...? Sí, bueno, ahora sí que se tardaron mucho en darse cuenta, ¿no? O sea, es lo lamentable que todavía hace no mucho tiempo, digo, yo era joven cuando todavía se pensaba que una persona homosexual o lesbiana era una persona enferma. Afortunadamente ya se descartó, pero pues no ha permeado, o sea, todavía hay mucha gente que cree que es posible curar la homosexualidad como si fuera una gripa, ¿no? Y hay terapias. Afortunadamente la Organización Mundial de la Salud ya ha hablado al respecto y ha dicho que estas terapias no sirven absolutamente para nada. Primero porque no es una enfermedad y segundo porque los métodos que utilizan son muy violentos, ¿no? Son tipo naranja mecánica, ¿no? De programación para que la persona homosexual sienta, relacione con experiencias negativas, dolorosas, su vínculo con una persona de su mismo sexo. Entonces, todavía hay muchos lugares en donde creen que se puede cambiar la orientación sexual de las personas y esto pues está comprobado científicamente que ni es posible ni es necesario. ¿Cuál es el estado jurídico de la comunidad LGBTI? Y no digamos en el mundo, sino en México. Pues la Constitución nos reconoce, de entrada creo que ese es un buen indicador que en el artículo primero se prohíbe la discriminación por una serie de circunstancias, pero expresamente habla de preferencia sexual. Entonces, bueno, eso ya es es un buen inicio. Sin embargo, en muchos otros casos, pues todavía no hay una garantía, como les decía, si yo quiero cambiar mi documentación por ser una mujer trans, pues solamente Ciudad de México, Michoacán o Nayarit. Ahora, otro punto importante es el tema de la salud, por ejemplo. Sí, la salud, o sea, el derecho a la salud está garantizado en la Constitución. Sin embargo, todavía en muchos casos a personas trans, por ejemplo, se nos niega o se nos dificulta. Pensemos, por ejemplo, en un hombre trans, que bueno, como lo explicaba, un hombre trans es hembra, tiene útero, tiene ovarios, entonces necesita visitas con el ginecólogo, necesita revisarse, hacerse papá Nicolau, etcétera. Y cuando llega un hombre, porque pues físicamente, socialmente, viste como hombre, tiene un nombre masculino, dicen, pero ¿cómo se va a hacer un papá Nicolau? No puede, no es posible. Entonces hay dificultades, ¿no? O simplemente el suministro de hormonas que pues
tendría que ser un derecho porque son parte de nuestra salud, de nuestro bienestar, y nos dicen, no, 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 es que eso es estético, eso el seguro social no lo cubre o la seguridad social. Entonces, todavía hay dificultades. Ahora, hay un protocolo que sacó la Secretaría de Salud a nivel federal el año pasado para la atención a la salud de las personas LGBTI y que está muy bien, está muy completo, sin embargo, se queda solamente en recomendaciones. Entonces, pues sí, recomienda, por ejemplo, esta atención a hombres y mujeres trans, terapias hormonales, pero son solamente recomendaciones y por otro lado, pues no lo conoce todo el mundo. Entonces, si yo voy a una clínica de Orizaba, de Songolica, de cualquier lugar de Veracruz, pues seguramente ni lo van a conocer. Entonces, pues sí, hay buenas intenciones, hay avances, pero todavía falta muchísimo. Hablando en el tema de salud, fue hasta el año 2012 en que la Secretaría de Salud de México levantó la prohibición a hombres homosexuales y bisexuales de donar sangre. ¿Fue un logro? Sí, sí, porque era discriminatorio, porque se estaba asumiendo que una persona por el hecho de ser homosexual era potencialmente portador del VIH. Y esto es falso. Se ha demostrado incluso estadísticamente que si bien es cierto que ciertas prácticas homosexuales pueden favorecer la transmisión del virus, pues si se hacen de manera responsable y con los cuidados necesarios, pues no tiene por qué haberlo, ¿no? Y también el hecho de ser heterosexual, el hecho de tener prácticas heterosexuales no es ninguna garantía de que no se adquiera el virus. Entonces, sí era claramente discriminatoria esta medida, qué bueno que ya se eliminó, pero pues todavía en algunos casos subsiste esa idea de que los gays son portadores del VIH. ¿Qué opinión le merece, por su parte, la Ley General de Víctimas establecida en el 2013, perdón? Bueno, hay un protocolo que se establece para la atención de víctimas en el caso de que estén involucradas personas LGBTI y me parece también un avance importante, pero volvemos a lo mismo, no en todos los casos se conoce, ¿no? Todavía pues hay lugares en donde yo como una mujer transexual puedo haber sido violentada y sin embargo pues voy a tener dificultades para que se me atienda. U otro caso que también hemos discutido mucho, el caso de los feminicidios. Si una mujer trans es asesinada por el hecho de ser mujer, es claramente un feminicidio, sin embargo la autoridad no lo reconoce como tal. Entonces estamos ahí en desventaja con el resto de las mujeres. Y otra situación que en algunos estados me parece que ya se ha legislado, pero que en la gran mayoría no, son los crímenes de odio por homofobia. Eh, Así como el feminicidio es un homicidio contra una mujer por el hecho de ser mujer, también hay homicidios contra un homosexual o una persona travesti o trans por el hecho de ser homosexual, travesti o trans. Es un crimen de odio y tendría que tipificarse como tal para poder establecer una serie de medidas preventivas y sobre todo para también que no quede en la impunidad. Entonces, sí hay avances, pero pues parece ser la norma, ¿no? No son suficientes. En este abanico de diversidad, ¿dónde se ubicarían a los mushes? Pues es una pregunta muy interesante porque los mushes son un sector de la población en Juchitán, Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, que por cuestiones culturales se han ido manifestando de una manera muy particular. Eh, Estamos hablando de mushes como, si usamos este instrumento, son machos que digamos que hay dos formas en Juchitán de asumirse como mushe. En ambos casos estamos hablando de machos, personas que nacen con pene y testículos, y en algunos casos son personas que se asumen como mujeres, ¿no? En otros no, pero que su gusto es por las mujeres. No, perdón, es por los hombres. Pero también puede ser que sean hombres
aunque estarían como que a lo mejor un poquito más por acá. O sea, son, para hablarlo en términos occidentalizados, una persona mushe puede ser un hombre homosexual afeminado, lo pongo entre comillas, pero bueno, con expresiones un poco femeninas, o puede ser una mujer transgénero, como lo conoceríamos aquí, como la conoceríamos aquí en la sociedad occidental, que pues ya viste como mujer, se expresa como mujer y que incluso utiliza nombres femeninos. Sin embargo, es una condición muy local, ¿no? Bueno, que esto existe en muchísimos lugares del mundo, ¿no? En Panamá también, en la Polinesia. O sea, esta condición trans, que sería un poquito la traducción de mushe en este otro caso, pues nos habla también de que el transgénero no es algo nuevo, sino que ha estado presente a lo largo de la historia. Pero sí, básicamente sería eso una persona mushe. En la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos, en el artículo 9, habla sobre el derecho a la seguridad de una vida sin ningún tipo de violencia en relación a la preferencia sexual. ¿Qué opinión le merece? Sí, bueno, es importante. Como le digo, desgraciadamente no se ha traducido eso ya en leyes y en políticas públicas que promuevan esto. Por ejemplo, y esto yo sé que son opiniones muy polémicas porque, bueno, pues sabemos que México es un país mayoritariamente católico. Sin embargo, hay ciertos sectores, no quiero generalizar de ninguna manera, pero hay ciertos sectores de las iglesias que son muy homofóbicos y que desde los principales líderes, ¿no? Los obispos, bueno, el Papa mismo hace poco dijo que ser gay es una moda, ¿no? O sea, alguna vez dijo también que las personas transexuales somos como una arma nuclear, no sé ni por qué lo dijo, pero bueno, o sea, desgraciadamente tienen un discurso de odio que pues alienta a este tipo de manifestaciones violentas en contra de la población, ¿no? Ya no digamos a nivel social, a nivel familiar, que es lo más grave. Si una persona, y además hay películas al respecto basadas en la vida real muy impactantes, en donde una familia muy religiosa de pronto descubre que su hijo es gay y entonces, bueno, hay casi hay una condena terrible para el chico y estos chicos llegan a veces al suicidio por la violencia que reciben en el seno de la familia. Y bueno, hace poco también, y circula en Facebook, en Internet, un hombre mató a su hijo de 17 años por ser homosexual. Entonces, sí, desgraciadamente todavía hay un discurso de odio por parte de grupos muy conservadores que se traduce en violencia contra la población de la diversidad. Hablando de principios internacionales o de convenciones, el principio de Yakarta de 2006 habla sobre la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Sí, los principios de Yogyakarta es un paso muy importante porque, bueno, la ONU reunió a expertos y expertas en la materia y se establecieron una serie de principios básicos de convivencia en donde se habla del respeto a cualquier orientación sexual y a cualquier identidad de género y tendrían que ser el ABC para la elaboración de políticas públicas que estén encaminadas al respeto de la diversidad. Lamentablemente, bueno, pues no, muy poca gente conoce estos principios y muy poca gente los aplica, pero sí son un avance, sobre todo que nos da a las personas de la diversidad, nos da herramientas cuando hacemos una petición para una política pública, cuando hacemos incidencia política, activismo, pues es una base fundamental. ¿Por qué? Porque se está partiendo de opinión de expertos y expertas, o sea, no es una ocurrencia, no es, como decía hace rato los comentarios del Papa, no es una moda, es realmente una condición tan sana, tan saludable como cualquier otra. Entonces sí, estos principios me parecen un avance muy importante. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece los matrimonios de personas de la diversidad
después de una quinta resolución. Yo creo que enero 2019 para la diversidad es muy importante, ya que 24 países aceptan establecen este principio después de las quintas todas las resoluciones que hubo. ¿Qué opinión en esos 24 países está México, pero en algunas partes de su territorio nacional? ¿Cómo lo considera él? Sí, bueno, es que pues lo hemos dicho, ¿no? México es un mosaico pluricultural y con muy diferentes maneras de pensar. No es lo mismo, pues, Ciudad de México, donde históricamente ha habido muchos avances muy importantes, por ejemplo, el Bajío. Y bueno, pues hay que decirlo, sabemos que, pues, por cuestiones históricas, estados como Guanajuato, Querétaro, Jalisco, suelen ser muy conservadores y ahí ha costado mucho trabajo tener estos avances, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante que organismos internacionales como la ONU se pronuncien, pero que México pues tenga esta postura no al 100%, ¿no? Porque pues tendríamos, y bueno, lo vimos muy claramente en el 2015 cuando el entonces presidente Peña Nieto lanzó una iniciativa para que los matrimonios entre personas del mismo sexo fueran una realidad a nivel federal y en todo el territorio nacional. Bueno, vinieron una ola de críticas por parte de grupos conservadores muy fuertes y se tuvo que echar para atrás esta iniciativa. Entonces, es un rezago definitivamente, porque más allá de que dos personas se puedan casar o no, que de por sí ya es importante, no poder establecer una familia sin importar la orientación sexual, es el mensaje que se está mandando, ¿no? En el momento en el que como sociedad nos demos cuenta que las personas homosexuales y transexuales tenemos los mismos derechos que cualquier otro, pues en ese momento eh, podrá haber un reconocimiento y podrá haber un disfrute de los derechos mucho más amplio. Quisiera abonar algún otro tema a los derechos humanos de las personas LGBTI, maestra. Bueno, sí, creo que estamos trabajando en eso. Yo lo que veo como avances muy importantes es que los medios de comunicación cada vez atienden más esta cuestión, ¿no? Yo creo que hoy en día, bueno, ya hemos visto, por ejemplo, en películas, en programas de televisión, hace no mucho tiempo salió en Netflix una serie que bueno, causó mucha polémica, pero me parece que es interesante la película, bueno, la serie de ¿cómo se llama? La Casa de las Flores, en donde, bueno, hay situaciones de personas homosexuales, también hay una mujer transexual, y bueno, pues esto está visibilizando la problemática, ¿no? Recientemente también en Miss Universo participó una mujer trans, Miss España, que igual, o sea, hubo muchas críticas, hubo muchos comentarios muy ofensivos, pero está poniendo está visibilizando esta situación. Entonces, en la medida en que como sociedad nos demos cuenta que esto es una realidad y que yo puedo tener un hijo, una hija gay, lesbiana, trans, intersexual, pues estaremos avanzando y estaremos favoreciendo el disfrute de los derechos humanos de esta población. Pues no me queda más que agradecerle, maestra Silvia Susana, su apoyo para esta plática y tenga por seguro que todo su conocimiento y todo el bagaje, su aprendizaje y sus estudios que ha trabajado durante muchos años serán de mucho interés para los derechos humanos de las personas LGBTI y demás sociedad que nos va a escuchar. Muchísimas gracias por su apoyo. No, pues gracias a ustedes, encantada.